Bueno, entonces de nuevo bienvenidos y bienvenidas. Estamos en nuestra sesión 4 de nuestro seminario sobre el continuo persiano. La sesión de hoy, sale ahí en el anuncio, la sesión 4. Entonces vamos a hablar de las partes y el todo. Iba a poner la palabra es meriología, el término técnico, las partes, meros, y el todo, olón, en griego. Entonces es el término que se usa normalmente para indicar lo que vamos a ver hoy, específicamente estableciendo algunos lazos con la filosofía de Whitehead. Entonces, no solamente circunscribiéndonos a lo que vimos, lo que hemos visto con Peirce, sino otros desarrollos con otros autores. Y por otra parte, entonces, vamos a ir también explicitando el carácter modal del modelo que vimos. Entonces, pues antes de iniciar tema, pues hagamos un breve recuento de lo que veíamos la última sesión. Tenemos una construcción de un modelo de lo que sería una línea recta, y para hacer esta construcción, entonces partimos de los reales. Vemos los reales como apenas el inicio de nuestra construcción en un primer nivel, en donde tomamos los números reales, cada punto, y hacemos que dentro de ellos haya toda una copia de los reales mismos. Acá tengo dos ejemplos, R0 y S0, pero eso lo hago con cualquier otro real. Así voy obteniendo sucesiones. En este caso son sucesiones de longitud 2, pero en general me voy extendiendo para cualquier número no solo natural, sino en general generalizamos esa idea de los naturales y nos vamos a todos los ordinales infinitos cantorianos. Esa es la construcción. Entonces seguimos a nivel 3, sucesiones de longitud 3, y esos tres punticos al final indican irnos no solamente al infinito, sino lo que podríamos llamar el transfinito, ese tránsito por todos los infinitos cantorianos que nos lleva a trascender incluso la noción de conjunto, nos lleva a, desde un punto de vista formal, construir lo que se llama una clase propia. Entonces todo esto, este es el dibujito, pero se puede desarrollar en teoría de conjuntos formal. Ahí en el capítulo pues está explícito la definición, que sería esta. Tenemos entonces un modelo en donde es este CORD, un continuo que varía a lo largo de todos los ordinales, teniendo la unión de estos continuos parciales que van como estratos, variando a lo largo de cada ordinal. Entonces tenemos este modelo que está acá a la derecha. Voy a tomar acá un indicador. Entonces este modelo que tenemos acá, pues es una estructura donde tenemos CORD, sería el conjunto, pues que no es un conjunto, sino la clase propia de las sucesiones de reales, partiendo de todos los ordinales, indexadas por todos los ordinales. Tenemos una noción de orden que nos dice izquierda y derecha en la recta, y tenemos una noción de estar en, una noción, yo la nombraba como mereológica, en el sentido que nos indica una noción entre la parte y el todo, o entre la parte y la parte. Bueno, entonces esto nos da al final pues la reflexividad de la que hablábamos. Ahí tenemos el modelo verde en su totalidad, se ve reflejado en cada una de sus partes, en cada uno de esos puntos. Si lo tomamos de ahí para abajo, eso lo llamamos la mónada de ese punto. En este caso es este m sub x, es todo lo que está por debajo del x, ¿cierto? Entonces esa mónada, eso que está dentro de ese x, esa mónada va a ser isomorfa al todo. Esa es la famosa reflexividad, la propiedad que nos decía Peirce entonces, de que toda parte tiene partes análogas al todo. Toda parte de una línea es una línea, toda parte de tiempo implica temporalidad, toda parte de una región tiene una región en sí. Esto directamente implica que no hay puntos.
los puntos, al no tener estructura interna, al ser atómicos, atomísticos, no tienen la misma estructura de la totalidad de la recta o la totalidad del plano. Bueno, entonces teníamos esa característica y por supuesto, ya que hacemos esta iteración a lo largo de todos los ordinales, vamos a trascender cualquier transfinito cantoriano, cualquier orden infinito de Cantor, pues, no va a agotar todas las posibilidades del continuo. Entonces son las dos principales características, lo que llamábamos reflexividad, que está ligado a la inextensibilidad, o sea que no es constituido por puntos, y por otra parte la supermultitud, el querer agotar todas las posibilidades de cardinales, que en general se traduce en la noción de potencialidad, de que todo lo posible en algún momento puede llegar a ser alcanzado. Esa es digamos, los caracteres básicos del continuo persiano. Y sobre esos dos caracteres vamos a insistir hoy. Entonces, vamos a comenzar hablando siguiendo las líneas de Whitehead, que pues en muchos de sus enunciados, de sus reflexiones, se notan muchas coincidencias precisamente con lo que dice Peirce. Algunos parecen fragmentos que uno podría decir, bueno, esto también podría haber estado en Peirce mismo. Entonces tenemos la idea, por ejemplo, de que tenemos una duración extendida a lo largo del tiempo. Nunca tenemos átomos de tiempo, instantes, una mínima extensión, como muchas veces se reconstruye la noción de temporalidad, como un continuo en el sentido de los reales, entonces constituido por puntos. Entonces está por una parte esa noción, de hecho pues se habla de una filosofía de procesos, procesual, de eventos. No hay instantes, sino eventos extendidos en el sentido de Whitehead. Ahorita voy a hablar de esa palabra extendidos, hay que clarificarla, pero veamos la segunda de estos fragmentos, de estas citas. Acá nos habla de que la continuidad de la naturaleza surge de la extensión. Cada evento se extiende sobre eventos. Cada evento se extiende sobre otros eventos, está extendido por otros eventos. No hay estructura atómica en las duraciones, no hay una estructura atomística. Entonces, bueno, ahí está bastante explícito lo que también veíamos en Peirce. Y finalmente acá también habla de un carácter potencial, como el mismo Peirce lo hace explícitamente. La continuidad concierne lo que es potencial, mientras que la actualidad es incurablemente atomística. Entonces está esa dialéctica entre lo potencial y actual, en la cual también vamos a insistir hoy. Bueno, entonces, estos son enunciados que están un poco dispersos en algunas de las obras de Whitehead. Están varias publicaciones en los años 20 que culminan en la del 29, que es pues, tal vez su obra filosófica cumbre, Proceso y Realidad. Proceso y Realidad dedica todo un apartado a estas nociones meriológicas, pero pues más no tan formalizado, digámoslo así, no desde un punto de vista estrictamente axiomático, y se queda como en los preliminares de lo que podría ser una teoría matemática. Se cree que el proyecto de los Principia Mathematica de Russell incluía un volumen de desarrollo de la geometría en que se iban a desarrollar estas nociones, pero que no llegó a realizarse. Bueno, entonces Whitehead desarrolla estas nociones. Acá les voy a mostrar, lo presento porque es una traducción muy reciente. En español el libro había sido traducido, pero en las mismas ediciones inglesas había habido errores en las ediciones, errores serios, que hacían más difícil aún la lectura del libro. Entonces el libro es un libro mayor, es una obra importante de la filosofía del siglo XX,
pero ha tenido tropiezos en su lectura por estos errores en las ediciones sucesivas del libro en el mismo inglés. Lo mismo en español. La edición en español es de hace pocos años, del 21, en ediciones Atalanta. Acá hay unas pequeñas páginas, solo subrayo algunas de las nociones que van apareciendo. Entonces, allá estamos casi al final del libro, página 592. La idea de él es reformular la geometría, que tradicionalmente asume como concepto fundacional el concepto de punto. Para él lo que quiere es reformularlo en términos de regiones. Ese va a ser el concepto capital. Regiones, si estamos hablando pues del espacio, o más también de eventos, si estamos hablando de la temporalidad, de la duración de la que hablábamos hace un momento. Entonces tenemos esta idea fundacional de regiones, y a partir de las regiones él intenta entonces poner los fundamentos de lo que podría ser una geometría formulada en esos términos. Entonces, obviamente esto pone muchos problemas. Esos son problemas para nuestra manera habitual de desarrollar la geometría. Por ejemplo, para nosotros es muy fácil, partiendo de la noción de punto, definir la noción de intersección, por ejemplo. Entonces, es muy fácil definir la intersección de dos conjuntos de puntos. ¿Qué es la intersección de puntos A y B, o de dos regiones? Es el conjunto de los puntos que están tanto en uno como en otro. Entonces, lógicamente, se define a partir de la conjunción. Perdón, un segundito. A partir de puntos, ya que los puntos determinan los conjuntos. Los conjuntos, ese es un axioma de la teoría de conjuntos, el axioma de extensionalidad. Los conjuntos están determinados por sus elementos, ¿sí? Sus elementos, y los elementos, pues, en este caso no tienen estructura interna, entonces son sus partes últimas. Así podemos definir la unión también, y pues en general podemos desarrollar las distintas nociones geométricas o topológicas. Al no hallarnos ya con puntos, la situación es muy distinta, es mucho más difícil, por ejemplo, definir la noción, o bueno, no más difícil para nuestra manera de pensar. Hay que seguir otra ruta para definir la noción de inclusión, de intersección, etc. Eso es lo que va haciendo Whitehead ahí en estas páginas de su libro Proceso y Realidad. Voy a pasar muy por encima. Ahorita ya vamos a una formalización de estas ideas. Entonces, está la idea de solapamiento de regiones. Dos regiones se solapan, ya voy a hacer el dibujito. ¿Cuándo se puede decir que dos regiones se solapan? Y finalmente, entonces, puedo hablar de la noción de intersección, que es una definición que surge a partir de esta noción de solapamiento. Bueno, entonces, básicamente esto es lo que va desarrollando, y finalmente, pues no es que Whitehead niegue que la noción de punto sea importante en la geometría, lo que pasa es que es una noción derivada, y entonces acá viene una dificultad importante en su teoría. Es lo que, pues, él define puntos como límites de regiones encajadas, como una especie, acá en inglés se dice Chinese box, una especie de muñeca rusa, una región dentro de la otra. Entonces, al tomar ese límite, si tiene ciertas características, yo puedo decir que eso converge de alguna manera a un punto, y define el punto como esa sucesión, de manera análoga a cómo podemos definir los reales como sucesiones de la sucesión, una determinada, bueno, clase de equivalencia de sucesiones de racionales. Entonces, digamos que buena parte de los problemas que surgen en la teoría de lo que se llama hoy como mereología, o point-free geometry, geometría libre de puntos, es esta definición de punto. Precisamente ahí es uno de los problemas serios. Esto que él llama conjuntos abstractivos.
Bueno, esto para ir muy rápido, como les digo, es una obra gigantesca la de Whitehead. Acá estoy pasando muy por encima solamente para mencionar que de ahí es que surgen muchos de los desarrollos de lo que voy a mostrar ahorita. Entonces es lo que se llama hoy en día como espacios de inclusión de Whitehead, que lleva a esa geometría sin puntos, que es toda un área de la geometría. También se habla de topología sin puntos, y que tiene un desarrollo pues enorme. Yo solamente voy a quedarme acá como en los preliminares, las primeras definiciones. Entonces, esto no solamente, pues, digamos, se origina con Whitehead, sino que hay otros matemáticos. Acá hay Lesniewski, que es un polaco. Él define, pues, la noción de esta O es por overlapping, por solapamiento, la noción que veíamos hace un momento, cuando dos regiones se solapan. Si estuviéramos en la noción basada en puntos, podríamos decir que se solapan si tienen una intersección no vacía, por ejemplo. Entonces, esa podría ser una definición de solapamiento, pero no tenemos la noción de intersección precisamente porque no la podemos definir de esa manera a partir de los puntos. Entonces, lo que tenemos es esta idea de que, por ejemplo, tenemos acá que... perdón, no. Él define la noción de solapamiento y a partir de eso desarrolla la noción de inclusión, que es esta relación menor o igual. Le pongo esa M para distinguir otros usos que hago de la noción de orden. Entonces es la noción meriológica de inclusión. Entonces, ¿cuándo puedo hablar de que X está incluido en Y? X está incluido en Y si para todo Z, el hecho de que se solape Z con X implica que se solapa un Y. Es este dibujito que está acá. Entonces, Z está variando a lo largo de todas las regiones, pero entonces siempre que se solape con X tendrá que solaparse forzosamente con Y. Eso implica la inclusión. Y lo que se formaliza a partir de esta noción es la noción de espacio de inclusión de Whitehead, que incluye esta característica ya anticipada por Lesniewski y otros tres axiomas. Me voy a detener, bueno, el primero básicamente dice que no tiene ni mínimo ni máximo. El segundo axioma nos dice que es denso en sí mismo. Ya voy a hacer un dibujito sobre esto. Y el tercero que está dirigido hacia arriba. Básicamente es algo parecido a la noción de unión. Si yo tengo dos regiones, hay una región que las incluye a los dos, que está por encima en el sentido de la inclusión. Bueno, entonces esto, como lo decía, está un poco en palabras en Whitehead. Esto es formalizado por distintos matemáticos. Esto lo tomé de Gian-Giacomo Gerla, que es uno de los que más ha desarrollado esta idea, esta teoría. Bueno, entonces volvamos al axioma, al principio 2. El principio 2 claramente no se tiene en los reales. Los reales no serían un ejemplo de espacio de inclusión de Whitehead. Si tomamos los reales, tomemos por ejemplo el intervalo AB, ¿sí? Donde tomamos abierto a la izquierda, cerrado a la derecha. O sea, incluyo el punto B, pero no incluyo el punto A. Cualquier intervalo, puede ser el intervalo 0, 1. Si yo tomo el intervalo abierto AB, en el sentido usual de la teoría de conjuntos está ahí incluido, pero no hay ningún conjunto en la recta que esté entre estos dos. No puedo interpolar ningún conjunto que incluya al de abajo y que esté incluido en el de arriba. ¿Por qué? Precisamente porque está constituido por puntos. Tengo ese punto A, el punto B, que está en el de arriba y no en el de abajo. Es la única diferencia entre ambos. Y como la única diferencia es ese punto, no puedo tener nada en medio de esos dos intervalos. En general, entonces, los espacios de inclusión de Whitehead van a incluir regiones o extensiones en la línea o en el tiempo que
sean densas, o sea que entre dos regiones, si una está incluida en la otra, de todas maneras hay una región intermedia entre las dos. Eso, por ejemplo, eso es lo que demuestro acá. Lo que demuestro es que tomando los subconjuntos de CEORT, del continuo del que hablamos la vez pasada, con cierta noción de inclusión, ya voy a hablar un poquito de eso, entonces tenemos un espacio de inclusión de Whitehead con máximo. Bueno, ya voy a decir básicamente lo más importante, lo central es este axioma 2, ¿sí? O este principio 2. Ese principio 2, que no se tiene en los reales, claramente se tiene en CEORT. Se tiene para cualquier par de conjuntos, para cualquier par de regiones en esa recta del modelo que estamos desarrollando, pero veámoslo para este ejemplo. El intervalo AB, no tomamos A, si tomamos B, y tenemos los mismos dos conjuntos en los extremos. Yo puedo interpolar otro conjunto. Por ejemplo, B, como yo sé que tiene una estructura interna y que tiene dentro de sí una copia de los reales, yo podría tener los reales hasta cierto punto, lo que estoy tomando en rojo, y no tomar otra parte, que es lo que estoy ahí poniendo en azul. Entonces, si hago eso, esta va a ser una región que extiende a la de abajo, tiene más, digamos, más elementos, o tiene todos estos infinitésimos que estoy añadiendo acá en B, que no estaban abajo, ¿sí? Entonces, pero tiene menos de los que están arriba. Entonces, si llamamos a este conjunto A, a este conjunto B, lo que está en rojo, y a este conjunto C, lo que está en rojo, entonces vamos a decir que siendo A y C de los que partí, tenía una inclusión de A, bueno, voy a ponerlo al revés, perdón, acá borro esto, tenía que C está incluido en A. Esta va a ser mi noción de inclusión, que es una especie de inclusión conjuntista, pero la pongo cuadrada para distinguirla de la conjuntista. Y tenía A al final, que incluye a C. Yo puedo poner en medio otra región, que es la B, que va a ser más extensa y más extensa. En realidad acá no van a ser iguales, entonces no van a coincidir. Entonces, estrictamente, B va a ser más extensa que C y menos extensa que A. Entonces, eso es lo que voy a tener y pues generalizando este razonamiento, no solamente voy a poder incluir una región en medio, sino que puedo incluir infinitas regiones en medio. Y no solamente puedo incluir infinitas regiones en medio, sino que puedo incluir infinitas para cualquier cardinal infinito. Entonces voy a tener no solamente una densidad, sino una superdensidad de regiones encajonadas, la una dentro de la otra, dadas dos regiones, la una incluida en la otra. Ese es como el resultado básico que está demostrado en ese apartado. Y pues, digamos, esto es lo principal, es que se nota como cierta coincidencia de que las ideas fundamentales de lo que Whitehead considera extensión están realizadas por el continuo del que estamos desarrollando, el continuo al estilo Peirce. Una anotación más sobre esta noción de inclusión. La inclusión conjuntista normalmente la indicamos de esta manera, con una especie de C, entonces podemos decir que un conjunto X está incluido en un conjunto Y, si todos los elementos que pertenecen a X también pertenecen a Y. Acá, entonces, tendríamos, esto está asociado a la noción de pertenencia conjuntista. Acá estamos en la contraparte. Esta noción de contenencia que vamos a desarrollar, la noción de contenencia de regiones, ¿sí?, va a estar vinculada a nuestra noción de estar en, que vimos la sesión pasada, de estar en
cuando una sucesión está en otra. Bueno, una aclaración más que está relacionada con esto. La palabra extensional, extensión, se usa acá, esta es una advertencia que ya hacíamos en las primeras sesiones, alguno de ustedes comentó, se usa con distintos sentidos. Normalmente, como nosotros estamos en un contexto, desarrollamos toda la matemática en el contexto de la teoría de conjuntos, extensional significa que un conjunto está determinado por sus elementos. Y entonces en geometría, extensional significaría que un conjunto está determinado por los puntos que están en él. Eso sería extensional. Peirce, por ejemplo, cuando dice que un continuo no debería estar constituido por puntos, habla de inextensive. Entonces coincide su uso con el que estamos mencionando. Inextensive sería que no está determinado por sus elementos últimos. En cambio, Whitehead y toda la tradición que viene de él, cuando se habla de algo extenso o extensivo, lo que está diciendo es precisamente lo contrario, o sea, que no está constituido por puntos. Los puntos en ese sentido no serían extensos porque no tienen estructura interna, no se extienden geométricamente. A veces decimos los puntos no miden nada, por ejemplo. Entonces decimos que, dice Whitehead, que extensivo es algo que no es puntual, precisamente lo opuesto del sentido en que lo veníamos usando. Entonces hay que tener cuidado qué autor está leyendo uno para esa palabra. Bueno, y precisamente coincide con estas dos nociones distintas. Esta pertenencia conjuntista sería extensional en el sentido conjuntista, y este estar en meriológico es extensivo en el sentido de Whitehead, o sea que no está constituido por puntos. Bueno, espero no haber confundido mucho la situación, pero pues así es. Se usa la misma palabra con sentidos prácticamente opuestos. Bueno, entonces yo creo que hasta ahí esta parte de los espacios de inclusión de Whitehead. Como digo, esto es apenas comenzar a ver que hay algunas relaciones entre el modelo, que el modelo satisface algunas nociones generales de lo que sería las relaciones meriológicas desarrolladas en esa otra tradición de la geometría sin puntos. Pero pues realmente es más el trabajo que hay que hacer. Acá hay muchos desarrollos posibles, uno a partir de las nociones, de las definiciones, puede comenzar a desarrollar, por ejemplo, lo que sería una topología. Hay propiedades de la recta al estilo Peirce muy distintas de las propiedades topológicas de la recta de los reales. De hecho, pues normalmente cuando uno comienza a ver topología, cuando Cantor, el mismo Cantor, comenzó a desarrollar la topología conjuntista, hablaba de la topología de conjuntos de puntos. Entonces, muchas nociones topológicas se introducen a partir de la noción de punto. Entonces, nociones como separabilidad, distintas propiedades topológicas. Entonces, acá habría que definir una noción muy distinta de lo que podría ser una topología. Son desarrollos que están por hacerse, por escribirse con detalle y con rigor. Bueno, entonces esa es la primera parte de la sesión de hoy. Tiene que ver entonces con esa noción de inextensibilidad o de reflexividad que veíamos en Peirce y que coincide en muchos aspectos con lo que dice Whitehead. Por otra parte está la otra propiedad que mencionaba, que es la noción de potencialidad y de supermultitud. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es darle como poner de manera más explícita eso que habíamos dicho de manera informal. Entonces uno lo puede formalizar como una especie, como un modelo de Kripke. Recordemos una cita acá de Peirce. Nos habla del universo de las verdaderas y reales posibilidades. Hay posibilidades reales.
algo que a veces olvidamos en nuestra visión del mundo, en donde partimos de puras actualidades. ¿Sí? Lo mismo, bueno, haciendo el paralelo con Whitehead. Whitehead, por ejemplo, hace toda una revisión de lo que es la física clásica, la física newtoniana. Él examina los famosos, el famoso escolio de los Principia Mathematica de Newton, Whitehead, y critica el hecho de que para Newton todo es actual. El espacio es un espacio absoluto actual, está dado. El tiempo es un tiempo absoluto actual. La materia es actual. Y la mente que comprende también es actual. Todo es actual en la física newtoniana. Esa es la crítica que hace Whitehead en Proceso y Realidad. Mientras que él propone una visión del mundo, según él, la física contemporánea a él, que incorpora la física relativista y la mecánica cuántica, debería hacer uso mucho más sistemático de lo que son las potencialidades, las posibilidades. Bueno, entonces eso también está en PERS, todas esas posibilidades forman un continuo. ¿Sí? La secundidad da lugar a lo discontinuo, sería una ruptura de ese continuo primigenio original. Finalmente acá hay espacio en el mundo de posibilidades para cualquier multitud en esos universos de existencia. Entonces todo esto resuena, lo pongo acá explícito, lo recordamos porque pues está muy relacionado con lo que vamos a ver de los modelos de Kripke. Los modelos de Kripke, retomando las ideas de Leibniz, nos habla de los mundos posibles. Sería algo así como lo que acá llama los universos de existencia. Y tienen espacio para las posibilidades. Y habla finalmente de la palabra multitud. Recordemos que él usa esta palabra para hablar de conjuntos y de cardinalidades transfinitas. Entonces, bueno, acá tenemos como un compendio para motivar lo que sigue. Para poder hablar del modelo de Kripke, entonces muy brevemente voy a recordar para los que no hayan visto esto, es un desarrollo de la lógica en donde no tenemos solamente, por ejemplo, la noción de verdadero y falso, sino la noción de posibilidades. Entonces un enunciado puede ser posible o puede ser necesario y combinaciones de esas distintas modalidades. Entonces, en general, cuando hablamos de un modelo de Kripke, hablamos como de distintos mundos posibles, eso nos da un marco de mundos posibles, no solamente uno, como muchas veces imaginamos, hay un único universo, algo estático y fijo, sino hay distintos posibles universos en donde vamos a ubicarnos. Entonces tengo esos mundos y tengo unas relaciones de accesibilidad entre esos mundos. Ahí están unas flechas que me dicen de qué mundo a qué mundo puedo pasar. Entonces, por ejemplo, desde el mundo M1 puedo acceder al mundo M2. Desde el mundo M2 puedo acceder a sí mismo. Y así sucesivamente. Las flechas que puede ser muy arbitrario este conjunto de relaciones, estas flechas que establezco entre los mundos, pero a partir de del comportamiento de esas flechas puedo decir distintas cosas acerca de la posibilidad y de la necesidad. Entonces tengo distintos mundos y en lógica, por ejemplo, yo puedo dar enunciados que valgan o no valgan en esos mundos. Entonces, por ejemplo, acá puedo tener como en cálculo proposicional, unas letras proposicionales, unos enunciados que valgan en cada uno de esos mundos. Entonces, por ejemplo, en M1 pues no vale ninguna de las letras proposicionales, por lo tanto va a valer su negación. Pero lo clave entonces, por ejemplo, en M2 va a valer Q y va a valer R. Eso se escribe de la siguiente manera. Normalmente tenemos una noción de validez para decir que algo vale en determinado lugar. Por ejemplo, voy a decir en M2, en el mundo M2 va a valer Q o va a valer R. Va a valer Q. Esa es la noción de verdad local o de forzamiento
puntual. En el mundo M2 vale Q. Mientras que en M1 no vale Q, por ejemplo. Pero puedo definir las modalidades a partir de las relaciones que hay entre mundos. Por ejemplo, en M1 voy a decir que es posible Q. ¿Por qué? Porque aunque no valga en M1, hay un mundo al que puedo acceder desde él donde sí vale. Entonces puedo llegar a que eso sea cierto. Por eso es posible. Eso se escribe con este diamante. Q es posible en M1. Y también puedo tener, por ejemplo, que es posible, pero que también es posible su negación. Voy a tener en M1 también que es posible no Q. ¿Por qué? Porque puedo acceder desde M1 a M3. Y entonces es posible la negación de Q. Bueno, la negación de Q. Entonces puede ser posible un enunciado, tanto un enunciado como su negación, en principio. Y puedo llegar también a la noción de necesidad. Algo es necesario, bueno, voy a hacer explícita la definición, algo es posible cuando es verdadero en un mundo accesible desde el mundo en que estoy. Y algo es necesario cuando es verdadero en todos los mundos que puedo acceder desde el mundo en que estoy. Entonces, por ejemplo, acá no voy a tener la necesidad de Q, pero en M1 sí puedo tener la necesidad de R. ¿Por qué? Porque en todos los mundos que puedo acceder desde M1 vale R, tanto en M2 como en M3. Entonces voy a tener la necesidad que se indica con este cuadrado de R. Bueno, esas son las nociones de posibilidad y de necesidad. Esto lleva pues a todo tipo de desarrollos, hay teoremas en donde según como sean las relaciones de accesibilidad entre los mundos, van a valer distintos axiomas de las lógicas modales, etcétera, etcétera. No nos vamos a detener sobre esto, pero sí quería como la noción general de lo que es un modelo de Kripke. Ahora volviendo a nuestro modelo. Hay muchas posibilidades de cómo podríamos desarrollar un modelo de Kripke. Voy a hacer una sencilla, que es, voy a tomar distintos mundos que van a ser los ordinales. Están acá abajo, perdón que ahí cambié los colores, azul y rojo estaban invertidos en la anterior, pero tengo en azul los mundos posibles, que son mis ordinales, a partir de 2. Y en rojo tengo las relaciones de accesibilidad. Entonces, desde 2, entonces básicamente es el orden de los ordinales, ¿sí? La relación menor o igual de dos números ordinales. Eso es lo que está en rojo, acá en la base. A partir de este espacio base, voy a construir un modelo encima de cada uno de esos mundos. Ya no van a ser pues solamente enunciados del cálculo proposicional, sino que voy a colocar una estructura encima de cada uno de esos mundos posibles. Y pues algo muy natural, es decir, voy a tomar el continuo acumulando hasta ese momento. Entonces voy a tomar en 2 las sucesiones de longitud menor que 2, en 3 las sucesiones de longitud menor que 3, etcétera, etcétera, y en alfa en general las sucesiones de longitud menor que alfa. Entonces voy a obtener distintos grados de enriquecimiento del continuo y voy a ver qué vale en estos distintos mundos. Entonces, eso es lo que básicamente hago ahí. Tomo este modelo grande va a ser tomar, por una parte, como marco, como mis mundos posibles, los ordinales. Voy a tomar la relación de orden de los ordinales, y en cada uno de esos mundos posibles voy a tomar la estructura C menor que alfa que ya conocemos. Entonces puedo decir cosas en mi lenguaje que valen en esos mundos posibles. Entonces me falta algo, y es que yo acá hablé de esta noción de forzamiento local. Esto me dice cuando algo vale en algún mundo.
Pero puedo pasar también a una noción de global, de verdad global. ¿Cuándo algo vale en el modelo? Cuando vale en todos los mundos. Entonces, por ejemplo, acá ninguna de las letras vale en todos los mundos porque M1 es vacío, tiene vacío su conjunto de letras. Pero, por ejemplo, yo sí tengo que en M1 vale, que necesariamente vale R. Y si ustedes se dan cuenta, también eso va a valer en M2, en M3, en M4. Entonces yo podría decir que globalmente vale el enunciado que necesariamente vale R. Eso lo escribo así. Eso lo escribo cambiando un poco el signo. Es la noción de verdad global. Entonces, eso va a valer ¿dónde? Va a valer en el modelo total. Si yo llamo el modelo total M, mi modelo va a satisfacer globalmente la necesidad de R. Entonces tengo como ese paso de lo local a lo global, de las verdades parciales o posibles, etcétera, a las nociones que valen en general, las verdades que valen en general. Lo mismo vamos a tener en nuestro modelo, pues, usando esta noción. Entonces, hay cosas que van a valer en cada lambda, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ir más bien al libro. Vamos a tener estas nociones que van a valer en cada lambda, pero vamos a tener también algunas verdades globales. Voy a hacer un poco más explícito de esto pasando el libro. Escapémonos de acá. Bueno, y vamos a proyectar el capítulo. El capítulo, bueno, ahí está la parte que habla de la mereología. Entonces, acá lo que vamos a tener, por ejemplo, es que valen cosas como la siguiente. Al tener un orden que va a ser un orden lineal entre los ordinales, un orden que va a ser transitivo, reflexivo y, bueno, básicamente transitivo y reflexivo. Entonces tenemos axiomas como que la necesidad implica la necesidad de la necesidad, y tenemos también que la necesidad implica la actualidad. La necesidad de A implica la actualidad de A. Entonces ahí puedo deducir distintas cosas, pero yo acá lo que estaba interesado era de hablar de esas nociones de que cada vez puedo tener mayores cardinales, mayor tamaño en el continuo. Eso lo puedo expresar, pero no en la lógica de primer orden, sino con cuantificadores, generalizaciones de los cuantificadores universal y existencial clásicos, cuantificadores que se llaman cuantificadores cardinales. Entonces acá tengo, por ejemplo, este cuantificador Q kappa indica que hay kappa elementos. Así como yo tengo el existencial, existe algo que tal y tal, el existencial me dice que existe al menos uno. Este kappa me dice que existen al menos kappa, para cualquier kappa cardinal. Entonces, lo que voy a tener es que en distintos niveles de C del continuo, voy a tener que se van realizando estos cardinales. Entonces, lo que voy a tener es que el modelo, o sea, como siempre en el futuro voy a poder tener más y más elementos, en algún momento voy a tener un punto donde tengo capa elementos en ese continuo. Por lo tanto, voy a tener que en todo lambda va a valer que potencialmente tengo capa elementos que satisfacen x es igual a x, o sea, una verdad. Como esto va a valer, y va a valer a partir de cierto punto, a partir de un lambda subcapa, para todo lambda mayor que s, entonces también va a valer que a partir de ahí va a valer la necesidad. Porque todos los mundos a la derecha son los mundos accesibles desde ese lambda subcapa. Y como tengo eso, entonces, al final, lo que voy a obtener es una noción global de que es posible que haya capa de elementos. Básicamente estoy diciendo lo que uno ve claramente viendo el modelo, pero pues lo estoy explicitando en nuestro lenguaje lógico. El modelo global valida la posibilidad de que haya mayores elementos para cualquier capa.
Eh, Básicamente eso es lo que desarrollo ahí. Y una cosa importante es que viendo este modelo global, la verdad global, va a haber enunciados que no valen ni el enunciado ni su negación. Entonces, eso es algo usual en los modelos de Kripke. Entonces, va a ser superado el tercero excluido. Por ejemplo, el modelo global no dice, no valida que haya capa de elementos, pero tampoco valida que no haya capa de elementos. ¿Por qué? Porque no en todos los mundos va a haber capa. Si estoy en los primeros niveles, va a haber menos que capa, para un capa suficientemente grande, mayor que 2 a la log 0. Bueno, entonces eso básicamente era lo que quería que viéramos, un poco introducir esta noción de potencialidad. Lo que yo hago es muy sencillo, realmente, es traducir en el lenguaje formal de los modelos de Kripke y de las lógicas modales lo que uno ve a ojo en el desarrollo del modelo. Eso es, pero lo que sí quiero subrayar es que esto puede llevar también a otros desarrollos. Por ejemplo, si uno comienza a desarrollar la geometría en esos distintos continuos, por ejemplo, desarrollar distintos planos más y más enriquecidos, uno puede comenzar a desarrollar la noción de que ciertas nociones geométricas no sean ni verdaderas ni falsas, sino de pronto posibles. Es posible que ocurra algún hecho geométrico y es posible también que de pronto su negación. No todo delimitado en lo verdadero y lo falso, en lo determinado, como normalmente desarrollamos la geometría. Lo mismo el análisis, uno podría desarrollar nociones de análisis en donde posiblemente una función tenga tal y tal comportamiento, pero posiblemente también pueda tener otro. Está abierta hacia los mundos de posibilidades. Entonces, todo eso está por hacerse. Acá es como también, de nuevo, un rápido abrebocas de cosas que se podrían hacer en desarrollos futuros. Bueno, entonces ya me extendí bastante hoy, más que grandes desarrollos matemáticos. Hoy lo que vimos fue como ciertas formalizaciones de lo que ya habíamos hecho en la sesión pasada y mostrar como los problemas que hay. Entonces, hay problemas, hay desarrollos posibles a futuro a partir de estas ideas. Entonces, no sé si vamos dejando acá. No sé si hay algún comentario o pregunta. Hoy fue cronometrado el tiempo, terminé 3 minutos antes. Bueno, era bastante tema, pero quería de todas maneras cubrir el capítulo completo. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bueno, entonces, para ir anticipando la próxima sesión. Bueno, Sandra, por favor. Sí, Francisco, realmente me parece muy interesante la forma en que se analiza la potencialidad en tu modelo. Y te pregunto, porque, viste, no sé si has leído en alguna parte que Peirce trabaja la noción de virtualidad también, ¿no? Y a mí siempre me ha interesado mucho comparar la noción de virtualidad con actualidad y potencialidad en Peirce, ¿no? Yo he estado trabajando en eso un tiempo, ¿no? Pero no de manera formalizada. Entonces me pregunto si la noción de virtualidad a lo mejor se podría aplicar en tu modelo, si podrías a lo mejor plantearlo también en tu modelo, porque tengo la sensación de que la noción de virtualidad es mucho más rica que la de potencialidad en Peirce, ¿no? No lo sé, habría que pensarlo, pero, claro, pero sí. en todo momento cuando veía cómo estaba planteado lo tuyo, me preguntaba si no había una posibilidad de hacerlo eso. Sí, bien interesante, es algo para revisar, de pronto también comentamos en otro momento, pues de pronto hablamos personalmente, pero sí también este tipo como de intervenciones es algo que quiero retomar en la sesión final. Yo creo que hay algunos comentarios que dan, como que abren espacios para explorar.
Sí, definitivamente hay que mirar un poco si esas dos nociones son distintas, en qué sentido, en PERS. Y bueno, sí, esto es apenas, como decía, como algo muy rápido con las nociones básicas modales. Entonces, yo creo que retomamos este tema, si es bueno como revisarlo y ver si de pronto esta noción de virtualidad enriquece mm, lo que estamos diciendo acá. Sí, por otra parte, de pronto bueno recordar, ¿no? Peirce es de los primeros que trata de formalizar esas nociones de potencialidad, ¿no? Desde el punto de vista lógico. Entonces, sistemas lógicos que incluyan estas nociones, incluso antes de Lewis, que es quien tradicionalmente se toma como el iniciador de los sistemas modales. Acá seguramente Arnold recordará los gráficos existenciales gamma, él los ha presentado varias veces, en donde, pues, aparte de la negación, que es la línea continua de negación en los gráficos existenciales, estaría esa línea intermitente que da la noción de posibilidad o de, ¿cómo es? Bueno, hay distintas interpretaciones, ¿no? Si se toma como posibilidad o como la negación de la posibilidad. Pero pues es de resaltar que realmente no solamente lo decía la palabra potencial en un sentido meramente intuitivo, sino que intentó hacer un desarrollo formal de lo que es las lógicas modales. Bueno, yo creo que ya estamos, nos pasamos del tiempo, entonces les agradezco. Nos vemos entonces la próxima vez. Vamos a ver desde un punto de vista ya de sistemas numéricos, si podemos hablar de números o no y en qué sentido. Pues vamos a resaltar esos aspectos del modelo. Entonces, feliz semana, nos vemos de ahí en 8. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bueno verlos.